Ningún árbol crece hasta el cielo sin que sus raíces alcancen el infierno. Carl Gustav Jung. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. Hoy vamos a irnos por las ramas. Vamos a trepar al árbol de la ciencia. Nos perderemos por bosques animados Y bosques interiores. Entraremos a través del tronco de un árbol. En el país vegetal de las maravillas. Nos adentraremos en sus selvas y junglas exóticas, Para encontrar plantas sorprendentes y asombrosas. a las que escucharemos hablar y cantar. Pondremos el oído al lenguaje secreto de las plantas. Escucharemos sus historias al calor de la leña, Y probaremos sus frutas prohibidas. porque hoy los árboles nos dejan ver el bosque. Tal vez el que hallara cierto sentimiento religioso en mi inmensa devoción por los bosques se deba a que nunca tuve una verdadera religión que seguir, y sigo sin tenerla. Sus misteriosas atmósferas, sus silencios, sus pasillos, sobre todo en los hayedos, hasta los bosques más pequeños guardan sus secretos y sus lugares recónditos, sus recintos sin señalizar, y todos los edificios sagrados, desde la catedral más grandiosa hasta la capilla más pequeña, y todas las religiones hunden sus raíces en el aura natural de esos escenarios boscosos. En ellos nos hallamos entre otros seres más longevos, más grandes e infinitos, más alejados de nosotros que la forma de vida no humana más extraña que pudiéramos imaginar. Ciegos, inmóviles, sin habla, o capaces de usar tan solo las palabras confusas de Baudelaire. En general, podemos decir que adquieren la única forma física que podría tener un Dios universal. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando, porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Nos perdemos entre los árboles. Un bosque de The Cure acompañaba las palabras del escritor británico John Fowles en su hermoso ensayo El árbol, dedicado al sorprendente, misterioso, poético, inquietante, hipnótico y maravilloso mundo vegetal que nos observa desde el pasado y nos sobrevivirá en el futuro. Porque un bosque está ahí por siempre y puede ser todo eso, tan intrigante y placentero como oscuro y aterrador. Un lugar en el que perderse, que guarda infinitas historias marcadas en la línea del tronco de los árboles. Hoy nos vamos por las ramas con el más floral y vegetal de nuestros colaboradores. Ensalada tropical. Ensalada tropical. Un menú exótico De delicias sorprendentes para oídos inquietos. y mentes insaciables. Con Javier Viecena. El señor tropical. Aloha, señor Tropical, ¿cómo está usted? Aloha, fenomenal. Bueno, claro, ¿cómo no va a estarlo si hoy tocamos uno de sus temas favoritos, las plantas? Sí, yo solo como plantas. Sí, desde todos los puntos de vista, además, el artístico, el científico, el tecnológico, el musical. ¿Con quién nos vamos a perder en este bosque animado? Pues hoy vamos a perdernos con el escritor, pintor e ilustrador Pablo Gallo, autor de un libro fascinante, Ojos llenos de árboles, que es todo un gabinete de curiosidades sobre el mundo vegetal. ¿Y quién más? Pues nos acompañarán la artista Toya Legido, una autoridad en fotografía botánica y comisaria de una exposición única sobre la ilustración científica y artística de plantas hecha por mujeres, en la que ha participado una buena amiga de este programa, Yara Chapuis, bióloga, que se ha convertido en un referente como ilustradora botánica. Bueno, y que no se nos olvide lo más insólito de este insólito jardín de las delicias, porque vamos a escuchar cantar, hablar o tocar a las plantas. Sí, así es. ¿Esto es verdad? Es verdad. Sí, todo esto tendremos que preguntárselo al programador B1 Dreamer, experto en descodificar
o decodificar las señales eléctricas de las plantas para hacerlas sonar. Pues eso habrá que escucharlo para creerlo. Vamos a perdernos en esta selva de flora salvaje. Empezamos por Pablo Gallo. Bueno, Pablo Gallo ha multiplicado su obra como escritor, ilustrador, creador audiovisual. Tiene una larga lista de libros editados: Manual de la ruleta rusa, Dibujar en la oscuridad, El libro de las invocaciones, 7 días en las 7 calles de Bilbao, Bestiario del Norte, editado por La Felguera, infinidad de y cosas. hoy nos presenta este bonito libro Ojos llenos de árboles, que también edita nuestro queridísimo Servando Rocha en su editorial La Felguera. Sí, este es un libro deslumbrante que aborda el bosque como concepto, como presencia eterna en la historia de la humanidad. Es un libro que es a la vez gabinete de curiosidades, cuaderno de campo, ensayo lleno de descubrimientos, historias fascinantes y muchos juicios reveladores. Nos hemos perdido como entre los árboles en este bosque lleno de ojos de Pablo. Crudos días. Hola, buenos días. Qué maravilla de libro, por cierto. Enhorabuena por esa preciosa edición con La Felguera. Gracias, sí, ha quedado muy bien el libro, la verdad. Con La Felguera no hay fallo. No hay fallo, eso es verdad. No hay fallo. Si uno se mete en esa editorial como el que entra en un bosque, encuentra siempre árboles insólitos como el tuyo. Cuentas en el libro que tu epifanía vegetal sucedió de niño cuando hablabas con un eucalipto en un parque de A Coruña o con un gran roble en Burgos. A ver, Pablo, primero, ¿por qué hablas con los eucaliptos y qué encontraste en los árboles para desatar esta comunicación? Bueno, pues de niño sí que era un juego, digamos, hablaba mentalmente con los árboles, cosa que al salir el libro me he encontrado con más gente que me ha comentado que también jugaban a eso, o sea que he descubierto que no soy el único que no estaba tan loco de niño. Y bueno, a mí me fascinaban porque, claro, eran seres imponentes y me gustaba subirme a los árboles y era toda una aventura, era como vivir en una película de Tarzán, ¿no? Y luego, con el paso del tiempo, me han fascinado mucho más al saber que la ciencia ha descubierto que se comunican mediante sus raíces, con señales eléctricas, que comparten nutrientes, que sincronizan la fotosíntesis, que se avisan cuando son atacados por plagas de insectos, y entonces hablan de ellos como de seres sociales, ¿no? Incluso calificándolos de superorganismos, como las hormigas o las abejas. Y cuando descubrí todo esto leyendo una temporada libros sobre naturaleza, más de carácter divulgativo, pues me quedé fascinado y dije, tengo que construir mi propio libro sobre árboles. ¿Y qué querías contar? ¿Qué querías hablarnos sobre este mundo vegetal? Bueno, he intentado un poco también crear mi propio canon arbóreo. Entonces, a partir de mis gustos, hay referencias tanto a la literatura, a la música, al cine, al arte. Y entonces, a partir de mis inquietudes y de mis gustos artísticos, pues crear mi canon, ¿no? Y un poco también jugando también con otras cosas, haciendo una especie de collage con anotaciones científicas, partes más autobiográficas. Es un paseo de 5 años que me ha llevado a construir el libro y bueno, y ha acabado convirtiéndose en esto que ahora ha sacado La Felguera. Sí, como dice el título de uno de los capítulos, 1000 maneras de perderse por las ramas. Pablo, en Ojos llenos de árboles nos descubres la dimensión política de los árboles, nos hablas de los varios bosques con forma de esvástica que han existido. Llegas incluso al anarquista vasco y maqui Félix Liquiniano, aficionado a tallar la madera, que acogió a etarras en los 70 en Biarritz, a quienes regaló una de sus tallas con la serpiente y el hacha que acabó siendo el símbolo de ETA. Cuéntanos todo esto. Bueno, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza? Es increíble. Es complicado como hablar de todo, pero sí, me quedé, la verdad, ojiplático, sobre todo cuando descubrí lo de las esvásticas que los nazis construían con árboles, ¿no? Plantaban unos árboles llamados alerces en medio de bosques de pinos, y mientras que los pinos se mantienen verdes durante todo el año, los alerces en unas pocas semanas en primavera y otoño se ponen amarillos. Entonces, durante décadas pasaron desapercibidas estas esvásticas arbóreas que se plantaron en la década de 1930. Una de ellas fue descubierta en el año 1992, una esvástica de 60 metros cuadrados. Wow. Y bueno, claro, es una cosa que luego yo me aventuro un poco a hablar de los nazis también como precursores del land art, ¿no? Del arte ambiental que desarrolló en los 70 Robert Smithson, creando en la naturaleza obras a gran escala. Y esto, cuando vi la noticia, lo encontré por internet, ¿no?
y investigué un poco y me dejó anonadado, vamos. Porque una cosa, Pablo, estas esvásticas gigantes hechas, dibujadas con árboles, no se veían, claro, si no se ven desde arriba, igual uno no percibe que es una esvástica, claro. Eso es, y fue pues alguien que estaba haciendo algún tipo de revisión forestal, una avioneta que pasó por encima y la descubrió, ¿no? Y saltó a la noticia, y luego por miedo a que pudiera convertirse en lugar de peregrinaje para neonazis, pues talaron una serie de árboles, se seguía viendo la esvástica todavía, tuvieron que talar más y hasta borrar el símbolo, y realmente me dejó asombrado. ¿Y cómo es la historia esta del símbolo que acabó siendo el emblema de ETA y aquel anarquista vasco que lo tallaba? Sí, pues bueno, Félix Viguiniano vivía trabajaba en un camping en Biarritz, estaba exiliado en los 70 y acogió a una serie de miembros de ETA, 3 o 4, y entonces una de sus tallas, no sé pues, cómo sería exactamente el encuentro, la conversación, pero acabó siendo el símbolo de ETA, ¿no? Les gustó a los etarras, ellos lo tradujeron de una manera que igual Félix Viguiniano, que sabía de mitología y demás, lo hubiera traducido de otra, pero acabó siendo utilizado por la banda terrorista. Nos descubres más cosas sorprendentes como la sensibilidad de los aizkolaris vascos que en el siglo XIX rezaban una plegaria de perdón hacia el árbol antes de talarlo. Árboles que funcionan como tablones de anuncios difundiendo mediante pasquines y periódicos clavados en el tronco información entre las tropas. Árboles como parapeto para disparar hacia el cielo a la aviación enemiga. Miles de ramas de árboles transformadas en las cruces que coronan las tumbas de los soldados muertos. Árboles para todo, incluso para camuflarse, para alcanzar la invisibilidad, para desaparecer entre los ojos del mundo. Árboles para nada. Como dice en tu libro, árboles para todo, árboles para nada. El bosque como aliado de la guerra, también de los que huyen de la guerra o como refugio de la resistencia política, como sucedió con el maquis y con tantas historias de ocultamiento. ¿El bosque es algo así como una cuarta dimensión en la que desaparecer? Pues sí, pues de alguna manera lo ha sido y supongo que lo será, ¿no? El bosque ha sido utilizado mucho como metáfora de la libertad absoluta, y me gusta mucho un ensayo de Ernst Junger, La emboscadura, en el que habla del bosque como un lugar espiritual donde uno puede aprender a conquistar la libertad mediante la resistencia interior, ¿no? Es un libro que invita a la independencia de criterio, a enfrentarse a todo tipo de opresión, y lo he tenido muy presente. Aparece citado en el libro varias veces, pero también en el libro, por otra parte, dejo claro que el bosque puede ser un lugar oscuro y lleno de peligros, ¿no? Que también tiene esa parte. En el paseo que es este libro, que desarrollo en el libro, yo creo que hay muchas luces y sombras, ¿no? Como el paseo por un bosque, que a veces se penetra un rayo de luz, pero otras veces te metes en una zona sombría, y tiene un poco de todo. Y tiene una vertiente muy política, acabas de citarlo, y también he recordado el Walden de Thoreau, que es, bueno, al final perderse en el bosque precisamente para escapar del mundo del ruido mundanal y fundar casi una nueva forma de filosofía. Sí, tal cual. Yo, por ejemplo, en mis paseos, yo claro, soy urbanita, ¿no? Y también he intentado huir de romantizar la naturaleza, porque al final los urbanitas somos quienes más romantizamos la naturaleza. Pero yo en mis paseos por el bosque, pues que los hago en soledad muchas veces, pues te encuentras con un mundo que es a veces tiene su parte también inquietante. No sé, yo simplemente paseando a veces me he llevado incluso sustos de salir de unos arbustos un corzo, ¿no? Entonces, en ese momento que estás en plena naturaleza, zonas en las que no hay ni siquiera cobertura móvil, es una experiencia, pues como hablaba antes, de alguna manera espiritual. Sí, los árboles son símbolo de vida, pero también de muerte. Evidentemente tienen todo ese aura espiritual. Hay toda una parte en el libro dedicada al árbol como herramienta para el ahorcamiento. Y claro, ahí dedicas un espacio a la canción Strange Fruit, que popularizó Billie Holiday y que lleva 8 décadas poniéndonos la piel de gallina.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and Árboles del sur de los que cuelga una extraña fruta. Quizá haya quien todavía no conoce la historia tremebunda que esconde esta canción. Cuéntala, Pablo. Pues es una historia muy truculenta, sí, la historia de cómo en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX, que no hace tanto tiempo, era común que muchos pueblos del sur tuviesen un árbol del ahorcado, señalado incluso con un cartel, y en el que se ahorcaba normalmente a gente negra, que primero era linchada, gente acusada injustamente simplemente para mantener el orden social establecido, y después lo fotografiaban y hacían postales que la gente mandaba a sus seres queridos, ¿no?, contándoles lo bien que lo pasaban en su pueblo ahorcando al negro. Y fue al ver una de esas postales cuando el músico Abel Merpol se quedó horrorizado y compuso la canción Extreme Fruit, que después popularizaría Billie Holiday, ¿no? Y se convirtió en una de las primeras canciones protesta, digamos. Sí, esas frutas extrañas que colgaban de los árboles eran esos ahorcados. Bueno, estamos hablando con el bosque como lugar de fuga, un espacio donde hacer algo diferente, y uno de los grandes hallazgos del libro, para mí por lo menos, es esa tradición que trazas del bosque como escenario de acontecimientos artísticos. Aquí aparece el mítico Joseph Beuys y su proyecto de plantar 7.000 robles como una gran escultura de vida, o James Lee Byers y sus performances en el bosque. Es increíble todo lo que has desarrollado ahí. Sí, es lo que hablaba antes, ¿no?, de crear ahí mi propio canon arbóreo, hablar de artistas, algunos que están un poco olvidados, que no son tan conocidos, ¿no? Y James Lee Byers y Joseph Beuys son dos artistas que siempre me han interesado, y entonces, bueno, pues estaba esa idea muy presente desde el principio, ¿no?, de crear ese catálogo de mis inquietudes artísticas relacionadas con el bosque. Y me vinieron enseguida a la mente, ¿no?, porque Joseph Beuys tuvo también una performance que fue barrer un bosque alemán, donde quería hacerse un club de golf, un club deportivo, y hizo ahí una performance con un montón de gente barriendo el bosque. Bueno, hay imágenes ahí asombrosas que aparecen en el libro, que el libro también es un diálogo entre imagen y texto. Es un libro muy visual y aparecen imágenes de todas estas obras artísticas y performance. Porque al final el árbol ha sido un elemento simbólico en todas las culturas, en todas las religiones. ¿Dónde crees tú que ha quedado ese poder simbólico hoy? ¿Crees que se ha diluido un poco? Pues sí, bueno, quiero pensar que como muchos símbolos arquetípicos, que el árbol aún sigue ahí echando raíces, ¿no?, en nuestras cabezas, pero cada vez hay más distracciones que hacen que el lenguaje simbólico pues haya ido perdiendo fuerza. Y es un lenguaje que habría que alimentar, claro, que para que crezca y se ramifique, pues tienes que alimentarlo, ¿no? Y seguramente no ayuda a que el lenguaje tecnológico pues haya ganado mucho terreno. Este libro sin duda es una manera de alimentarlo. Con su lectura uno claramente se pierde precisamente en esos mundos sagrados que tú has buscado dentro de los bosques. Tú sigues buscando tu arboleda sagrada. ¿La has encontrado? Bueno, al final del libro se descubre si la encuentro o no, ¿no? Porque la búsqueda de la arboleda sagrada vertebra este paseo, ¿no?, del libro. Y lo que pasa es que tampoco me gustaría destripar el final. Claro. Pero sí que puedo decir que es como una historia clásica, ¿no? El héroe que va a buscar un tesoro y vuelve a casa sin el tesoro, pero descubre que estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, ¿no? Juego así con esa historia clásica en el final, en el último capítulo del libro. Pues Ojos llenos de árboles es claramente una arboleda sagrada de páginas, escrito por Pablo Gallo durante 5 años. Enhorabuena por este libro y gracias también por regalárnoslo. Muchas gracias a vosotros por la entrevista. ¿Qué estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando White Tree, el árbol blanco. Es
hace referencia a otra historia que nos contaba Pablo en el libro, que es el árbol blanco creado nada menos que por Alberto Giacometti y nada menos que para Samuel Beckett en la representación teatral de su Esperando a Godot. Y detrás de este nombre, de White Tree, está nada menos que Ludovico Einaudi haciendo simbiosis con el trío alemán de electrónica Turro Cocorrot, y bueno, pues esto que escuchamos es una maravilla titulada Mercury Suns. Pues me parece la mejor música para presentar a nuestra siguiente y queridísima invitada. Sí, aquí tenemos a Toya Legido, artista, fotógrafa, doctora en Bellas Artes, profesora titular en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, que ha realizado decenas de exposiciones, casi siempre con la naturaleza de fondo y en concepto, y en concreto el reino vegetal como territorio, porque sus fotografías podríamos decir que convierten la flora en todo un territorio inexplorado. Bueno, es una gran amiga de este programa, muy amiga de mi hermano. Y bueno, Tomás Zarza, que hizo aquí una sección de arte durante 2 temporadas, es la pareja de Toya. Crudos días. Crudos días. Es un placer tenerte aquí para hablar de tu trabajo y de esa exposición maravillosa de Ellas Ilustran Botánica. En fin, hoy queremos unir 4 miradas completamente diferentes del reino vegetal. ¿Cuál es la tuya? Uy, la mía simplemente es ponerlo en evidencia, o sea, sacarlo a la luz. Eso sería lo más sencillo. Prácticamente en el mundo del arte hay lo que se llama, lo que ha venido llamándose la ceguera vegetal, es que es un tema que no se trata. Entonces, la base sería Bueno, esa. sin embargo, uno piensa que en la historia de la pintura hay mucho paisaje. Bueno, hay mucho paisaje, pero por ejemplo no hay plantas, y a todo lo que está relacionado con plantas o algo parecido se le llama, curiosamente, naturaleza muerta. Sí. Eso es. ¿Y en qué momento la planta y la naturaleza viva se cruzó en tu vida artística? En realidad, yo que sé, empecé hace como 20 años o así, de la mano de grupos de investigación. En ese momento estaba en un grupo de investigación de la Complutense que era de arte, ciencia y naturaleza. Y entonces ahí más o menos trabajábamos los lenguajes científicos junto con los lenguajes artísticos y dónde estaban un poco los límites, lo que se consideraba ciencia y lo que se consideraba arte. Porque se separaban, ¿no? No había manera, o se juntaban pocas veces. Claro, el tema está en que históricamente al principio eran conjuntos, estaban compartidos, no había diferencia entre lo que era arte y lo que era ciencia, pero en un momento dado en la historia del arte, sobre todo cuando nace la idea de genio creador, o sea, cuando las artes pasan a ser arte, a diferencia de la artesanía, ¿no? Es cuando se empieza a separar el arte de la ciencia. Son 2 facetas diferentes. El genio creativo se separa de lo científico, y es el científico el que se mantiene. Se separa de lo artístico también. También se separa de lo artístico. ¿Y qué te aporta a ti unirla? O sea, ¿qué tiene para ti ese mundo vegetal para ser una materia prima de tu fotografía? Bueno, para mí lo más importante es que como artista, o sea, sería imposible que yo creara nada parecido a la naturaleza. Es decir, es que en un pequeño pétalo de una flor hay infinitamente más belleza si lo observas con detenimiento que en cualquier pintura que haya podido hacer nunca el ser humano, ¿no? Yo recomiendo que veáis las fotografías de Toya Legido porque son preciosidades maravillosas en las que consigue recoger eso que es tan difícil, ¿no? Que es esa belleza de la planta, que es verdad que es muy aparente, pero luego recogerla en una fotografía no es tan sencillo como parece. Bueno, no sé, hay que mirar, estar mucho tiempo sobre todo mirando, ¿no? Y bueno, yo soy profe de fotografía, entonces también creo que la técnica tiene algo que ver, ¿no? Me recordaba a mí muchas veces viendo tu fotografía a esos japoneses que pasan horas y horas delante de una flor, viendo cómo la luz va cambiando y reflejándose en sus pétalos. ¿Tú también pasas muchas horas delante de la flor antes de fotografiarla o la fotografías muchas veces? ¿Cómo haces? Sí, normalmente todo lo que hago como en estudio, sí, eso sí, casi siempre, tardo mínimo una mañana o una tarde, o sea, sí, 4 o 5 horas seguro, le doy 1000 vueltas, la hago desde, a lo mejor hago 500 fotos para luego sacar una, ¿no? Sí, y también la ilumino y demás. Eso en lo que, sobre todo, es obra un poquito más anterior, ¿no? En lo que yo llamo artificialia, ¿no? Que está como más construido. En las cosas que estoy haciendo ahora, que le llamo más naturalia, en realidad pues he cambiado bastante el chip. La idea es vivir la naturaleza y fotografiar del natural, sin intervenir. ¿Y por qué ese cambio?
Bueno, pues sobre todo porque me di cuenta que lo otro era una manipulación. Es un poco, también me di cuenta que tenía mucho que ver con la filosofía occidental. En general, los occidentales hemos conquistado la naturaleza, ¿no? La hemos domado, la hemos sometido. De ahí que casi todas las representaciones que hay de la botánica van en esa línea, catalogar, archivar. En realidad era algo que se hacía para vender y comprar, para explotar, ¿no? Y bueno, pues en un momento dado pensé que era muchísimo más gratificante tener otra filosofía, ¿no? Que era la filosofía de adoración, ¿no? De veneración. ¿Y esas dos filosofías se juntan en esa exposición tan maravillosa que es Ellas ilustran botánica? Bueno, yo creo que sí, están las dos. Sí, en Ellas ilustran botánica, un grupo de profesoras de la Facultad de Bellas Artes que pertenecemos al mismo grupo de investigación, empezamos a darnos cuenta de que en la historia de la ilustración científica empezaban a salirnos muchos nombres de mujeres y que nadie había puesto eso en valor, ¿no? Es más, hablando con gente muy relevante nos decía que no había habido botánicas ni ilustradoras botánicas. Y no os voy a decir nombres, pero... pero sí, ya sabía. Pero, bueno, sí, dinos alguno. Y así nos ponemos a buscar. Había muchísimas. Entonces, empezamos a buscar y nada, más o menos al mes o así de empezar la investigación, pues teníamos como 30 nombres desde el siglo XVI hasta 1800 o así. Al mes ya teníamos 200 o 300 y ahora, bueno, tenemos miles. Es que casi todas las semanas que nos ponemos a hacer algo relativo a la exposición, aparecen 2 o 3. ¿La exposición está ahora en algún sitio donde se pueda ver? La exposición va a Gerona. El próximo sitio donde se va a poder ver es en el Museo de Historia de Gerona. Y bueno, ahí tenemos 3 sedes, tenemos también el Colegio de Arquitectos y también un invernadero. Y nada, el 9 de mayo inauguraremos. A ver, yo la he visto y es una cosa fascinante, apasionante, la que perderse como en un bosque, pero cuéntale a los oyentes cómo es Ellas ilustran botánica. Bueno, tiene 3 partes ahora ya. La primera parte es ilustración científica histórica, toda realizada por mujeres, desde el 16 hasta el 20, hasta que las mujeres empiezan a ser contratadas en los jardines botánicos, desde las primeras que eran, realmente lo que hacían era documentar los gabinetes de curiosidades. Todas las cosas que se traían de los viajes, de las expediciones y tal, había mujeres que las documentaban y entonces ahí nace la ilustración científica botánica. Desde esas primeras mujeres, que algunas pues pertenecen a las colecciones de los Medici, por ejemplo, tenemos 2, o que trabajaban con papas o cosas así, hasta profesionales de los jardines botánicos. Más o menos en el 19 y en el 20 se empiezan a contratar ya como ilustradoras las mujeres en los botánicos. Esa sería como la primera parte, que es esa parte de investigación. Luego tenemos una parte de profesionales en activo, que son mujeres que hoy se dedican a la ilustración científica botánica y que en la mayoría de los casos son divulgadoras de la ciencia. Hay muy pocas ya, porque no hay tanta, con la fotografía cae mucho la ilustración botánica, aunque se sigue contrapeando, pero estas profesionales de la ciencia lo que hacen es divulgar ciencia, como Katy Scott, que la habéis visto por ahí en los libros de Botanicum, que están en todos los lados, sí, y demás, pues es este tipo de mujeres. Y luego, incluso en las últimas exposiciones, hemos abierto convocatorias abiertas a ilustradoras científicas en activo de todo el mundo, que bueno, lo metemos por redes y demás, y vamos, hemos tenido una acogida impresionante en ese sentido. ¿Esa es la tercera parte? Esa es la tercera parte. Que son las que están hoy en día haciendo ilustración botánica. Sí, le llamamos Green Open Gallery a esa parte, o bueno, ahora en catalán Botánica Oberta. Pues una de esas botánicas, que además ilustra, es muy amiga de este programa y forma parte de esta exposición fascinante. Señor Tropical, preséntenosla. Sí, tenemos aquí a Yara Chapuis, que es una maravillosa aleación de ciencia y arte, porque ella es bióloga, ilustradora y ha desarrollado un amplio trabajo en el ámbito editorial, realizando también numerosas exposiciones. Tú querías acotar algo, ¿no? No, que sí, que la tuvimos en el libro, sí, en el libro y en las exposiciones. Ha colaborado tanto como ilustradora como incluso haciendo una pieza de investigación, que ahora a lo mejor la cuenta ella con otra artista que se llama Nikua. Bueno. Muy bien. Hay un libro, efectivamente, hay un precioso libro que ha surgido de esta exposición y que está a la altura de lo que puede verse en ella, en la que está
nuestra querida Iara Chapuis, muy amiga de este programa. Con ella hemos hecho, por ejemplo, el podcast de Sierra Nevada. Querida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estáis todas? ¿Cómo Muy dices buenos días? Crudos días, por el amor de Dios. Crudos días. Crudos días. Bueno, eres parte del libro Ellas ilustran botánica, como acaba de decir Toya, y de la exposición. ¿Te sientes parte de esa tradición que empieza en el siglo XIX? Me siento parte, sí, como parte de un todo. O sea, escuchaba a Toya y decía, es que ahora la Green Open Gallery, nosotras nos sentimos como un movimiento mundial, porque realmente es que conectas con ilustradoras de todas partes del mundo. Entonces, pues es muy emocionante sentir que mientras estás desarrollando la profesión, te conectas de alguna manera a través de los trazos con esas mujeres que apreciamos, que admiramos, que nos fascinan sus dibujos. Y te ves hoy en día también, pues bueno, aportando tu granito de arena a la divulgación botánica. Hoy estamos preguntándole a los invitados qué pasó en sus vidas para que se toparan con la naturaleza y en tu caso, qué pasó para que te toparas con el arte en tu ciencia. Pues la verdad es que surge de una forma como muy, yo siento que azarosa, a mi entender en ese momento, porque yo pues desarrollo mi carrera científica, investigación en el Departamento de Botánica en la Universidad de Granada, o sea, como muy científica. Y llega un momento en el que termino esa fase de doctorado, me dedico a viajar por el mundo en bicicleta. Tuvisteis mis viajes, mis anécdotas contadas en Carne Cruda. Sí. Exacto. Y de repente alguien, una colega, ilustradora botánica también, ilustradora científica, me comenta sobre un máster en ilustración científica y en ese momento es como que me cae como un gran peso de información que empiezo a tirar del hilo. Me parece fascinante, me planteo hacerlo yo, estaba en un momento también como de cambio, de cuestionarme qué quería hacer. La ciencia siempre me había fascinado y desde ese momento es como que me llega toda esa información, abro esa puerta y me absorbe. O sea, ya me parece que descubro una vez más, porque cuando empecé la biología fue así, pero sentir como otra vez descubrir mi vocación, ¿no? Y desde ese día pues hasta hoy lo siento así. Cuando trabajaba en investigación, siempre había un momento que yo recuerdo a lo largo de la jornada o en algún momento de la semana que me quedaba como un vacío de, ay, yo no sé si esto es lo mío del todo, me gusta mucho, pero no lo sé. Y en cambio, en esta profesión, en este mundo, es como una explosión de ideas, ¿no? En plan, como un volcán cuando me plantean un nuevo proyecto. Cuéntanos lo que hace específico y particular a la ilustración científica de otras formas de ilustración. ¿Por qué es tan importante el detalle? ¿Cuál es la dificultad? ¿Y para qué sirve? Lo que lo hace específico yo creo que es esa capacidad de comunicar con imágenes, que realmente es lo que yo siento que es esta profesión. No es tanto... Siempre lo digo, yo no me siento artista, sino más bien artesana de la imagen. Es decir, estás contando una historia a través de esas imágenes. Entonces, claro, en ello va esa capacidad de contar la historia, pues es la observación, el detalle que quieras transmitir, el proceso que quieras explicar visualmente. Y al final, pues es una manera de divulgar la naturaleza, de acercar a la gente a través de imágenes. Porque a mí que me has contado muchas veces en lo que consiste tu trabajo, no es lo mismo pintar una planta, como hace un pintor, que dibujar una planta como hace una ilustradora científica. Correcto, exacto. No buscamos tanto el hiperrealismo, que evidentemente si tienes técnica y dibujas como las diosas, pues fantástico, siempre aporta, pero es más bien representar un concepto. Entonces ahí estás buscando pues representar ese modelo ideal que cuente perfectamente tu historia. Siempre le cuento a mis alumnos y alumnas cuando doy clases de ilustración científica, si llegara un extraterrestre a la Tierra y le hiciéramos un dibujo de Homo sapiens como especie y representáramos solo a Rosalía, por ejemplo, el extraterrestre volvería a su planeta contando, pues todos los Homo sapiens son así, son mujeres blancas con este desparpajo que tienen. Y cantan Motomami. No sería el modelo ideal de Homo sapiens. Yara, también formas parte de Ilustraciencia. Cuéntanos un poco qué es.
Ilustraciencia es una academia de ilustración científica, somos varios profesores y profesoras y sobre todo damos clase online, con lo cual tenemos alumnado en todas partes del mundo, siempre de habla hispana. Y también hacemos encuentros, hay un premio internacional de ilustración científica tiene mucho renombre y bueno, yo soy pues profesora en esta academia. Oye, y has dicho antes, Toya, que tienes un proyecto de investigación que forma parte de Ellas Ilustran Botánica, cuéntanoslo. Pues eso fue para la última exposición, el último lugar donde estuvo Ellas Ilustran Botánica, nos juntamos Carmen Sánchez Ledesma, Nicua, que hace flores de papel, y bueno, plantas en general, ya abrimos el horizonte del concepto flor y nos juntamos y hicimos helechos. Entonces queríamos contar, darle importancia al mundo de la criptogamia, que son los musgos, los helechos, las algas, que como dice Toya, la ceguera vegetal está muy extendida e incluso dentro del mundo vegetal pensamos igual en flores, árboles, y nos olvidamos igual de esas plantas tan diferentes. Entonces, yo aporté mi parte más científica, esa mirada de conocer el mundo de los helechos, y Carmen fue la que elaboró las piezas con toda la información. Investigamos juntas y elegimos, contactamos con investigadores del Jardín Botánico, de la Complutense de Madrid también, especialistas en helechos, y elaboramos 3 piezas muy bonitas. En cuanto a la divulgación de la botánica, hubo un precedente importante que fue La aventura de las plantas, serie documental francesa que se emitió también en España en los primeros 80 y que abrió el mundo vegetal al público mayoritario con un detalle pocas veces visto, señor Tropical. Sí, además, bueno, y a mí que lo que más me llega siempre es la música. Esta sintonía es una cosa ya mítica, porque es obra del compositor francés Joe Fagerman, es una cosa histórica por su emotividad y bueno, creo que hoy es el día para pincharla. Toya, hoy nos hacíamos aquí esta pregunta. ¿Se puede empatizar con una planta? No lo sé. Yo decía que no, porque claro, en fin, una planta sentimientos como nosotros conocemos no tienen. Si la comparamos con animales nos resultaba más difícil. No tiene sistema nervioso. Bueno, sí lo tienen, sí repartido por todos lados. Lo que no tienen es cerebro, un único cerebro. Ah, bueno, cuéntanos esto, es que voy a salir yo de no sé, eso te lo tiene que contar. Para mí, Stefano Mancuso, que creo que es el que mejor ha desarrollado toda esa parte. Pero sí, más o menos lo que él viene a decirnos es eso, que no tienen un único cerebro, sino que tienen lo tienen repartido, ¿no? Por todos los órganos o por todo el cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Yara? Sí, la verdad es que es muy interesante ese tema porque siempre intentamos pasar a través de nuestro filtro humano de Homo sapiens e intentar entender la naturaleza. Y creo que ahí está el punto de inflexión en el que nos equivocamos. No tratemos de entender a un árbol con nuestro filtro o a una planta, incluso a un animal, sino que es diferente y siente diferente. El tema de la conciencia en las plantas también está muy cuestionado. ¿Dónde está ese límite, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante sería darnos cuenta de que es imposible que alguna vez sepamos cómo sienten. Con lo cual, pues creo que ahí nos acercamos mucho más asumiendo nuestro papel como parte de la naturaleza. Y es muy diferente. Tengo que leer mucho más sobre árboles y plantas para llegar a comprender todo esto que estáis intentando acercarnos. Para terminar, ¿qué creéis que se descubre a través de una exposición y de un libro como Ellas Ilustran Botánica sobre el mundo vegetal? Pues yo creo que lo más importante es transmitir amor por la naturaleza. Eso es el objetivo número 1. O sea, que la gente tenga muchísimas ganas de irse a darse una vuelta por el parque o irse al campo o a dibujar y pintar botánica y que cambie eso por irse a un centro comercial a consumir. Me parece una idea brillante y maravillosa. ¿Y la tuya, Yara, qué crees que uno descubre metiéndose en ese bosque animado de la ilustración científica? Pues descubres otra dimensión. O sea, las manos son agentes de pensamiento y eso te hace como despertar conexiones neuronales que no existían. Y para mí la ilustración científica se me ha ampliado la frontera naturaleza. Yo ahora veo el doble de lo que veía antes y siempre me consideré de campo. Con lo cual tus ojos ven mucho más, como dice Toya, pues valorar, ¿no? Esto, el entorno natural del que formamos parte. O sea que es
Es como un don, de repente tienes un superpoder. Toya Elegido y Ara Chapuis, muchísimas gracias por acercarnos el mundo tan hermoso de las plantas, los vegetales, a través de la ilustración botánica. Gracias a vosotros. Y la fotografía. Yes. Bueno, esto que estamos escuchando es el Plantase de Mort Garson, probablemente la canción más emocionante dedicada a las plantas. Bueno, es un genio de los sintetizadores que creó este álbum, en cuya portada se leía que había sido creado para las plantas y para las personas que las aman, y cuyo tema homónimo pues suena así maravilloso. Vamos a unir esta maravillosa música con la música que van a practicar e interpretar aquí las plantas de esta República Independiente. Vamos a conectar esos dos mundos después de este mensaje. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Hola, un saludo crudo desde Múnich. Solo quería daros las gracias por el trabajo que hacéis. Aunque os llevaba escuchando desde hace mucho, fue lo que hiciste durante la pandemia lo que me llevó a hacerme productora por fin. Nada, muchas gracias por traernos un rayito de luz en estos días tan oscuros. Estoy deseando poder ir a veros a ese nuevo estudio que tenéis. Un abrazo. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la telefonía ética y sin ánimo de lucro que cuida de las personas y del planeta. Entra en nuestra web y descubre nuestras tarifas de fibra y móvil. Somos Conexión, telefonía consciente. Pues ha llegado el momento que estábamos todos y todas esperando. Las plantas van a ponerse a tocar, a cantar, gracias a Fernando Fernández, más conocido como Beat Dreamer.
Fernando, cuéntame qué está pasando aquí. Crudos días, ¿cómo estáis? Pues lo que estamos escuchando ahora es una sonificación, ¿Sí? Es decir, no es la música que hacen las plantas, ¿de acuerdo? Pero sí que estamos sonificando los impulsos eléctricos de ellas, ¿no? Y estamos convirtiendo sus datos eléctricos, que podemos ver aquí, en música. Pero también lo podemos hacer en visuales, ¿no? Y es la manera en la que yo suelo crear pues mis piezas, ¿no? Tú le has colocado un par de electrodos o algo así a una de las hojas de nuestra monstera, la monstera de nuestra República Independiente. Totalmente. Sí, me pareció muy interesante, ¿no? Cuando me invitasteis a venir dije, ¿para qué me voy a conectar desde Salamanca? Y digo, me vengo del lejano oeste y hacemos música en directo con las plantas. Te agradecemos mucho que lo hayas hecho. Si movieras las hojas, ¿pasaría algo? ¿Cambiaría la tensión que estás recibiendo? No exactamente. Si yo la toco, sí que vamos a notar que hay más actividad eléctrica, porque mi campo eléctrico está influyendo en el suyo, ¿no? Al conectar, al tocarnos. Dependiendo de un montón de variables, ¿no? Cuando yo suelo enseñar esto, la gente me pregunta, hay lugares en los que me dicen, pero ¿y esto qué utilidad tiene? ¿No? Todavía estamos investigando todo este tipo de cosas, ¿no? Al final, por ejemplo, la actividad eléctrica dentro de los humanos, si yo te conecto esto a ti, también voy a recibir datos tuyos, pero no dicen tanto de ti como sistema, ¿no? De ti como individuo, por ejemplo. Pero ¿cómo traduces esas corrientes eléctricas, esa electricidad que está pasando por las hojas, a estos sonidos? ¿Tú decides lo que son o...? Claro, al final este aparato que construimos con mi amigo Joacu lo que hace es amplificar las señales eléctricas que tiene la planta, y a través de cualquier software de edición de audio puedes convertirlo en la música. El aparato se llama Biodata, ¿verdad? Sí, Biodata, exacto. Biodata, vale. Sí, bueno, lo fabricamos con este objetivo, ¿no? Con el objetivo de entender un poquito más, de utilizar la tecnología para entender un poquito más otros organismos, ¿no? Y decía que si nos lo conectaran a nosotros no dirían tanto de nosotros como dicen de las plantas. ¿Qué dicen de las plantas? Bueno, al final nos puede indicar el estado de salud de una planta, ¿no? La cantidad de agua que tiene, la cantidad de salud que tiene, nos envía más información, ¿no? Como cualquier organismo. ¿Varía mucho la música según cómo esté la salud? Planta, ¿Claro? ¿no? Sí. ¿Y dónde esté? Sí, todavía no tengo un estudio científico hecho alrededor, pero sí que una percepción de años haciendo este tipo de cosas. En el Valle del Ambroz estuvimos haciendo un concierto con mi compañera, con Salomé. Nos invitaron a dar un concierto en la fiesta de la cereza. Conectamos distintos cerezos y estuvimos viendo distinta información. Posteriormente nos conectamos a un olivo súper antiguo y sí que notabas que tenía menos información eléctrica, enviaba menos datos, pero con una riqueza, una armonía mucho más interesante, ¿no? Como si esa sabiduría también se tradujese incluso en su campo eléctrico. Flipa. Sí, es una locura. Es una locura. Es una locura. Bueno, señor Tropical, haga los honores, preséntenos a BitDreamer. Sí, BitDreamer es programador, especialista en live coding, se ha dedicado a la investigación en las intersecciones entre arte, naturaleza y tecnología. Es fundador del laboratorio de experimentación rural Molino Lab y es parte activa de numerosos colectivos tecnológico-artísticos. ¿Y cuándo te das cuenta de que quieres unir lo vegetal con lo musical? Pues antes, cuando le hacíais las preguntas al resto de compañeras, estuve pensando cuándo empezó todo esto, ¿no? Y es verdad que desde que yo era jovencito me fabricaba mis huertos urbanos en el balcón de casa, ya con poquitos años. También me daba por cultivar otro tipo de plantas que yo creo que me acercaron luego a las plantas comestibles y demás, ¿no? Yo creo que viene por ahí. ¿Qué es el live coding? Que lo ha repetido el señor Tropical un par de veces. El live coding es una de las metodologías que nos permiten, a través de programación, crear música o crear visuales. En lugar de utilizar cacharritos o knobs, pues utilizamos código, utilizamos palabras, ¿no? Es como esa mezcla entre poesía y creación sonora, a lo mejor. Y eso es lo que traduce, en este caso, estos impulsos eléctricos de la planta a lo que estamos escuchando. Sí, podemos utilizarlo así también, claro. Y así, uno de tus principales proyectos es viajar por toda España para documentar, investigar y experimentar con los impulsos eléctricos de las plantas y convertirlos en datos, en música, en realidad virtual y en verdad en casi todo lo que te propongas. Sí, al final los datos los podemos convertir en muchas cosas, ¿no? Ahora estábamos mostrando cómo convertirlos en música, pero se puede hacer en formato visual, o este proyecto del que estás hablando, Sinfonía Biótica, en una experiencia de realidad virtual, en la que puedes co-crear con árboles que he ido identificando. Antes, cuando comentábamos
cuánto tiempo te tiras con una planta para hacer una fotografía, ¿no? Pues me pasa lo mismo. Cuando me voy a identificar ciertos árboles que llevo todo el año pasado recorriendo la península ibérica, digitalizando también los cuerpos físicos, pero también eléctricos de árboles centenarios y milenarios, ¿no? Pues al final te tiras muchas horas, porque por lo menos los árboles viven a otra velocidad, ¿no? Está claro. Tienen otros tiempos, y si quieres, aunque sea rascar la superficie de cierta comunicación que puedes tener con ellos, necesitas ralentizar nuestro tiempo, ¿no? Y ponerte a la par. Me gusta mucho que unamos efectivamente la lentitud del crecimiento de una planta, de un árbol, al ritmo de la vida, porque es verdad que nosotros que vamos tan acelerados como humanos, nos viene muy bien el ritmo vegetal. Y en este mapeo que estás haciendo de la península, ¿qué estás descubriendo? ¿Qué estás viendo? Cuéntanos. Pues la verdad que me lo estoy gozando, la verdad. Me dieron una ayuda para la creación artística en el sector del videojuego, y entonces he podido recorrerme la península identificando ciertos árboles, basándome en publicaciones que había hecho pues el ministerio y demás, para identificar esos árboles que en particular a mí me parecen más interesantes, por su forma, por su antigüedad, por lo que sea, y recopilar estos datos, recopilar sus cuerpos físicos, también eléctricos, y empezar a crear con ellos, hacer como al final estoy haciendo un mapeo, una réplica de todos esos seres en digital también, ¿no? Para poder así quizá llegar a más gente con el mismo objetivo que tú comentabas antes, ¿no? De sensibilizar, de hacer que sintamos más amor o más empatía, que yo creo que sí que se puede con la naturaleza, obvio. Bueno, yo después de este programa está claro que voy a empezar a sentir mucha más empatía hacia que a mí me gustan, pero yo no sabía que la empatía se podía sentir también hacia los árboles y las plantas. Fernando, hablando de viajes, tú has coordinado proyectos tecnológicos en algunas de las zonas más calientes del planeta. Estamos hablando del Sahel, Oriente Medio, Níger, Mali, Mauritania, Líbano, Palestina. Cuéntanos qué has visto ahí. ¿Qué has hecho? Era mi vida anterior. Antes de irme a Molino Lab, antes de crear Molino Lab, trabajaba en Acción contra el Hambre, en la ONG, en la parte de telecomunicaciones. Entonces yo estaba basado aquí en Madrid, de hecho vivía aquí en la calle Atocha, en la siguiente, y cada 3-4 meses viajaba a estos lugares, pues dependiendo, ¿no? En Mali, en Níger, en Senegal, a lo mejor era más trabajar para montar oficinas en zonas que no eran tan fáciles. En Gaza, por ejemplo, en el viaje a Palestina fue a segurizar los datos de la organización. Imagínate el percal entrar en Gaza con un montón de equipos de firewalls y equipos de seguridad, la que tuvimos que ingeniarnos para conseguir entrar, ¿no? Y poder. Entonces, bueno, pues sí, otra vida, me lo pasaba muy bien y yo estaba esperando acabar el trabajo para salir con mi grabadora de sonidos a recopilar sonidos en distintos lugares, ¿no? Ahí creé un proyecto antes de irme a Colombia que se llama soundsoftheworld.org, que es un mapa sonoro donde he ido volcando todas esas grabaciones, ¿no? La idea es, pues lo que quería era que la gente pudiera utilizar esos sonidos. Yo lo utilizo, el live coding que hago lo hago con esos sonidos orgánicos que he ido recopilando que previamente. Son sonidos, grabaciones de la naturaleza, el movimiento de las hojas. No solo de naturaleza, ¿eh? En aquel momento era, pues, no sé, gente charlando, paisajes sonoros. Sonidos del mundo, como dice el propio nombre. Exacto. Soundsoftheworld.org, por cierto, sigue ahí. Sigue online. Entonces, la idea era que más gente pudiera, ya que yo tuve la oportunidad de ir a grabarlos, que más gente pudiera utilizarlos. Entonces los comparto con los derechos libres para que quien quiera bajarlos, usarlos en sus piezas, pueda hacerlo. Bueno, ya has hablado de que creaste el Molino Lab. ¿Qué es eso? Sí, Molino Lab es un proyecto que creamos con Salomé, con mi compañera y con una serie de amigos en pandemia. ¿Sí? Nos volvimos de Colombia, Salomé y yo de Perú, para montar este proyecto. Se llama Molino Lab porque hay un molino de agua en la finca que mi abuelo hace 30 años convirtió en un museo de la agricultura tradicional, ¿no? Entonces todavía se puede visitar. Uno de los objetivos nuestros es volver a abrirlo al público, ¿no? Donde tiene un montón de aperos de labranza, un montón de herramientas y bueno, ese era el proyecto de mi abuelo y la continuidad que le estamos dando al final es, hemos creado un espacio de creación artística y cultural en este pueblo, en Sancti Spiritus, en la provincia de Salamanca, en el lejano oeste. Y bueno, pues ahí organizamos de todo, ¿no? Organizamos todos los años un festival que se llama Interactivas Fest, que haremos ahora en junio, de arte y tecnología, con el grupo de trabajo Interactivas de aquí de Media Lab Prado en su momento, Media Lab Matadero ahora. Y bueno, pues organizamos residencias artísticas, organizamos exposiciones, mucho trabajo con la gente del pueblo también, ¿no? Danza afrocolombiana que da Salomé, mi compañera. Bueno, un poco de todo lo que nos gusta. ¿Y también enseñar lo tuyo?
Hacemos de todo, sí. Sí, de hecho, el año pasado, por ejemplo, hicimos una residencia artística que financiamos con fondos europeos y pudimos invitar a 5 artistas más y estuvimos recopilando datos de plantas y acabamos haciendo una performance con todo esto. Al final, digamos que es el espacio de juego para desarrollar los proyectos que nos interesan a toda la gente que está alrededor de este proyecto, ¿no? Bueno, pues yo creo que queríamos pedirte si podemos volver a escuchar a nuestra planta, a ver si desentrañamos qué tal está, qué quiere decirnos. Lo que hemos escuchado antes era... Yo la veo muy sana, por cierto, nuestra mostera está monstruosa. Yo tengo una en casa está que creciendo. está fatal, te la voy a traer a ver qué quiere, porque no lo sé. Porque mira cómo está creciendo, Fernando, ¿verdad que está fantástica? Está sanísima. Se sale del tiesto. Se sale del tiesto. Total. Pues mira, aquí escuchábamos a la planta aislada, digamos, esto que estamos escuchando, sí. Y lo que vamos a hacer es integrarla dentro de una pieza. Ah, vale. Dentro de una pieza sonora, ella va a ser la instrumentista solista. Muy bien. ¿Vale? Un solo de monstera. Solo de planta. Fernando, preguntan por aquí cómo suena un haya. Pues fíjate, hemos estado digitalizando hayedos. Son unos bosques súper interesantes. Tienes que bajar un poco la música, me dicen que si no, no se te escucha. Sí. Son súper interesantes las hayas, a mí me encantan, ¿sí? En particular los hayedos. Pues al final es lo que hablábamos, ¿no? Cada tipo de planta incluso tiene unos biorritmos diferentes. Aunque nosotros estemos escuchando este cachito de planta, para tener datos reales tenemos que hacer grabaciones de días, claro, ¿no? para notar estos cambios. Claro. Entonces, porque son lentas. Claro, llevan su ritmo, llevan sus cositas. Entonces, al final soy yo el que está decidiendo, no es la planta la que suena, lo que hablábamos, ¿no? Claro. Entonces puede sonar como nosotros queremos que... Pero a ti, ¿cómo te suena un haya? A mí me suena con mucha reverb, ¿no, Javi? ¿Qué piensas? Con mucha reverb y musgo alrededor. Bueno, pues sí, así viendo una haya percibes la reverb, ¿no? Así visualmente. Sí. Bueno, no se me ocurre mejor manera para terminar este programa loco que con la música de Beat Dreamer. Gracias, Fernando. Un placer. Gracias, señor Tropical, por meternos en este bosque animadísimo. Y que viva el reino vegetal. Y que viva el reino vegetal. Perdón, que me da pena interrumpir a la planta, pero nos tenemos que ir, ¿verdad? Sí, vale. Habría que irse. Pues mañana volvemos con un programa sobre otras plantas, las de los pisos, de las que nos echan. Sí, hasta entonces, salud, república y plantas. Y que la radio y la vegetación, los árboles, os acompañen.